Buen día, Misión Ixtapaluca. Buen día, hermanos en Cristo. Y buen día, amigos que nos acompañan. Hoy vamos a ver un tema un poco extenso, tal vez en dos partes, depende del tiempo. Pero vamos a ver la vida de Abraham. La vida de Abraham que nos comienza en el capítulo 12, desde el 11, finales del 11, con su padre. Y nos termina hasta el capítulo 25 del libro del Génesis. Claro, no vamos a ver todos los capítulos íntegramente, pero vamos a ver algunas partes interesantes de la vida de Abraham. Le hemos titulado esta ocasión Abraham, el amigo de Dios. Vamos a comenzar con nuestro texto que está en Santiago 2:23, pero antes de eso vamos a escuchar una reflexión acerca de la amistad con Dios, precisamente. Adelante. Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Abraham fue amigo de Dios, pero sus descendientes heredaron las bendiciones de esta amistad. Dios prometió estar con ellos, infundirles aliento, darles ayuda siempre, sustentarlo con la diestra de su justicia, avergonzar y confundir a los enemigos del pueblo de Israel. Y nos preguntamos, ¿de qué manera Abraham se convirtió en amigo de Dios? Abraham fue llamado amigo de Dios porque le creyó a Dios. Hemos escuchado muchas veces que lo importante no es creer en Dios, sino creerle a Dios. Y esa es una gran verdad, porque cuando le creemos a Dios, nos convertimos en sus amigos, porque cuando le creemos a Dios, confiamos en Él, y cuando confiamos en Él, le obedecemos, y la obediencia es otra faceta de la amistad con Dios. Buscando la presencia de Dios para traer un mensaje fresco salido del trono de su gracia, mis oídos espirituales escucharon su voz decirme: yo nunca te he retirado mi amistad. En tus momentos más amargos, yo he estado contigo. No importa si tus sentidos son incapaces de percibirme. Mi presencia
nunca se ha ido. ¿Qué significa realmente tener amistad con Dios? ¿Qué ha hecho Dios por sus amigos? Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 15, del 14 al 15. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Es importante reconocer que la amistad con Dios requiere compromisos de nuestra parte. Jesús dejó bien claro que no se puede servir a dos señores. De igual manera, no podemos ser amigos de Dios mientras permanezcamos amando las cosas que Dios rechaza o cuando conservamos la amistad con los enemigos de Dios. En muchas ocasiones le fallamos a Dios, nos alejamos de Él y rechazamos su amistad incondicional. Muchos de nosotros, cuando hacemos eso y nos damos cuenta de ello, nos sentimos avergonzados y nos alejamos más de Dios. Las consecuencias de ese alejamiento siempre son funestas para nosotros. Al apartarnos de su cobertura, somos vulnerables a los ataques de nuestros enemigos. Pero Dios siempre espera pacientemente que regresemos a su regazo. Dios nos está diciendo hoy, toma mi mano y camina conmigo. Yo te mostraré el camino a seguir. No te he dejado ni te dejaré solo. Yo te prometí que estaría contigo hasta el final del mundo. En este día, el Señor nos dice a cada uno de nosotros, yo soy tu mejor amigo. Yo soy quien ha estado, está y estará siempre contigo, no solo mientras vivas en este mundo, sino que he preparado morada eterna para ti en la casa de mi Padre. No quiero que te pierdas de mi amistad, sino que tengas siempre presente que aquí estoy 24/7 para ti. Te amo de tal manera que di mi vida por ti y la volvería a dar si fuera necesario, con tal de pagar el precio por salvarte. Dios te bendiga. Y así es, Dios está con nosotros como un buen amigo, el mejor amigo que tal vez alguien puede tener. Está con nosotros todo el tiempo, todos los días, y Él está dispuesto a ayudarnos, apoyarnos, sostenernos, defendernos, todo lo que un amigo verdadero está dispuesto a hacer. Y Él es fiel. Él dice la palabra de Dios, nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel porque es el mejor amigo y en base a esa amistad vamos a alabarle con esta alabanza precisamente. Dios ha sido fiel y realmente nunca ha fallado. Nosotros sí le hemos fallado, Él no nos ha fallado. Vamos a unirnos en la mente, en el corazón, con la boca, si se puede, pero es una oración cantada. Se la expresamos y se la decimos directamente a Dios. Y vamos a hacerlo. Adelante. Puede oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé, estar en la neblina
de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Pero hay una verdad que nunca me dejará desfallecer, y aunque yo no la deba merecer, me sostiene. Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Aunque en mi vida haya duda, en plena noche oscura, Él extiende sus brazos de amor. Y estando en la tormenta, su mirada me alienta y otra vez me deja ver que ha sido fiel, ha sido fiel. Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel, Él ha sido fiel, Él ha sido fiel y por siempre lo será. Y por siempre lo será. Y por siempre lo será. Bien, vamos a dar inicio a nuestro estudio. Abraham, el amigo de Dios. Vamos a comenzar con Santiago 2:23. Dice así: y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué se hizo amigo? ¿Cómo fue que se inició esa amistad entre Abraham y Dios? Bueno, vamos a ver primero lo que significa amigo o amistad. La amistad o el amigo tiene un antónimo que es lo opuesto, y el diccionario dice que es enemigo, rival y adversario. Esto lo tenemos que tomar en cuenta porque vamos a entender que nosotros estábamos en esta situación de enemistad para con Dios.
Pero nos tenemos que preguntar, ¿cuándo llegó a convertirse Abraham en el amigo de Dios? Bueno, para entender cuándo sucedió eso, tenemos que ver primero de dónde procedía Abraham. Dice el diccionario bíblico acerca de Ur, de la ciudad donde procedía Abraham, dice esta descripción. Ur, situada en la región de Babilonia, en la ribera occidental del Éufrates, ciudad grande y próspera con puerto en el Golfo Pérsico. Una gran cultura, escritura desarrollada, matemática avanzada, con tablas de multiplicar y dividir, raíces cuadradas y cúbicas, geometría práctica y con un sigurat. Sigurat es esa pirámide escalonada, la cual todavía existe en esa región, una obra de la ingeniería de esos tiempos y que permanece hasta ahora. Entonces, vemos que Abraham había nacido, se había criado, había iniciado su vida tanto familiar como matrimonial, como de negocios en ese lugar. Y bueno, siendo una gran cultura, siendo un lugar seguramente de comercio intenso y de avances científicos, tecnológicos, todo lo que hemos descrito, bueno, pues, ¿por qué tuvo que Abraham y su familia, su padre, sus sobrinos, sus parentela con la que salió, sus siervos, por qué tuvieron que salir de Ur, estando en esa situación tan privilegiada, esa ciudad? Bueno, con todo y la tecnología y la ciencia avanzada que tenían un pequeño defecto. Ese sigurat estaba dedicado al dios Luna. Ahí se adoraba a la luna, al dios Luna llamado Nanar. Él era patrón de la ciudad. Qué curioso, ¿verdad? Hoy hablamos de fiestas patronales. Ahora vemos de dónde viene esa costumbre, esa tradición de la fiesta patronal. Este Nanar era el patrón de la ciudad y tenía una esposa llamada Ningal. Se le conocía como la Gran Reina. Qué curioso, ¿verdad? También, ¿qué nombrecito se le está asignando? Bueno, sabemos de dónde viene ese tipo de prácticas idolátricas en estos días también. Era la diosa lunar, la diosa de las cañas y los pantanos. En síntesis, con toda la tecnología, los avances científicos, esa ciudad era una ciudad y una cultura idólatra. En esa cultura se formó Abraham, su familia, su padre y toda su parentela. Allí se formaron. Pero si tenían todo ese avance, ¿por qué tuvieron que salir? Bueno, entre paréntesis, hoy vemos que sucede lo mismo. Gente que tiene títulos académicos, doctorados, lo que sea, que cree todavía en ese tipo de prácticas patronales, la Gran Reina, con toda la inteligencia que tienen, pues siguen ese tipo de prácticas. Bueno, ese tipo de prácticas se llevaban a cabo en ese lugar, en Ur de los Caldeos. Por lo tanto, podemos deducir que Abraham y su parentela, sus amistades, eran por naturaleza enemigos de Dios. ¿Por qué? Pues porque estaban en una rebeldía, estaban en un desafío para con Dios en cuanto a sus principios de un Dios único, de no adorar ídolos. Pero no tenemos que criticarlos mucho. Nosotros éramos igualitos. Cada uno de nosotros, antes de rendir nuestras vidas a los pies del Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, y éramos igual. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Recuerden que la palabra nos está describiendo. En Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos o no alcanzan la gloria de Dios. Así es de que
Estábamos antes del Señor Jesús, antes de nuestra vida, que nuestra vida se dividiera en antes de Cristo y después de Cristo. Estábamos en esa situación, en pecado, por lo tanto, destituido o sin alcanzar la gloria de Dios, sin tener el derecho de ir al cielo. Esa era nuestra situación. ¿Por qué? Porque éramos, a fin de cuentas, enemigos de Dios. Romanos 5:10 lo dice de una manera más clara. Dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Otra vez nos está describiendo, porque si cuando acuérdense, vamos a aplicar la palabra de una manera en primera persona, cada uno de nosotros. Así como Romanos 3:23, en vez de decir por cuanto todos pecaron, tenemos que decir por cuanto yo he pecado, por lo tanto no alcanzo la gloria de Dios. Y en este de Romanos 5:10, porque cuando era yo enemigo, fui reconciliado con Dios por la muerte de su Hijo. Ahora mucho más, habiendo sido yo ya reconciliado, seré salvo por su vida. Tengo la salvación por su vida. Este es lo que dice la palabra de Dios. Y Colosenses 1:21 vuelve a confirmarlo. Decía, y aunque ustedes antes estaban alejados y éramos de ánimo hostil, dice la versión Nueva Biblia de las Américas, dice, y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, o sea, éramos enemigos, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo. Vamos a otra vez en primera persona. Aunque yo antes estaba alejado y era de un ánimo hostil, yo era enemigo de Dios y yo estaba ocupado todo el tiempo en malas obras, en mi mente y en mi práctica. Sin embargo, ahora Dios me ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarme a mí, delante de Dios, santo, sin mancha e irreprensible delante de Dios. Así es de que éramos enemigos de Dios. Abraham era enemigo de Dios, su parentela era enemiga de Dios, nosotros éramos enemigos de Dios. Bueno, la pregunta que nos seguimos haciendo es, bueno, ¿y cuándo comenzó esa amistad entre Dios y Abraham? ¿Cuándo se dio esa amistad? Bueno, hay dos leyendas hebreas en cuanto a la conversión de Abraham y en cuanto a la situación de su padre, Taré. Esto está en un libro que se llama La zarza ardiente. En cuanto a Abraham, dice así la leyenda. Ur se adoraba la luna. Dice que estaba Abraham observando la luna con esa conciencia que tenía en ese momento de que era Dios. Pero cuando terminaba la noche y el sol aparecía, entonces Abraham se puso a reflexionar y a meditar. Dice, bueno, entonces la luna no puede ser Dios, porque cuando sale el sol, se acaba la luna. Entonces, el sol debe ser Dios. Pero llegaron unas nubes y las nubes cubrieron al sol y entonces Abraham reflexionó, bueno, entonces el sol no puede ser Dios porque las nubes son más poderosas, puesto que lo cubrieron. Las nubes deben ser Dios. Entonces se dio cuenta que a las nubes el viento las empujaba y decía Abraham, no, entonces las nubes no son Dios. El viento es más poderoso, el viento debe ser Dios. Pero también se daba cuenta que el viento chocaba contra las montañas, chocaba contra la roca, se dispersaba y decía, no, entonces el viento tampoco es Dios, la roca, la montaña es más poderosa. No, entonces no puede ser Dios ninguno de estos. Y que entonces Abraham se puso a meditar en toda la obra de la creación y entonces llegó un momento en que reconoció que sobre toda esa creación había un Dios que tenía el control y el dominio, y fue cuando él
vamos a llamar en términos actuales, rindió su vida, se convirtió, podríamos decirle, en un cristiano, ¿verdad? Le creyó a Dios. Llegó, y ese fue el momento en que se inició una amistad entre Abraham y Dios, una amistad tan personal que Abraham tuvo el privilegio de tener pláticas personales con Dios. Lo vamos a ver en un momento. Vamos a ver ahora la situación de Taré, su padre. Dice esta leyenda hebrea, también dice que su padre tenía una tienda de ídolos precisamente, y Abraham le ayudaba en esa tienda. Un día Abraham ya tenía la idea de que todo eso que veía ahí, todos los ídolos que estaban ahí, no podían ser Dios. Entonces un día su padre tuvo que salir y le encarga a Abraham, su hijo, encargo la tienda, después regreso, y Abraham se quedó solo. En ese cuidado que estaba teniendo de la tienda, vio que llega una ancianita con unas tortas de pan, unas piezas de pan, y había una imagen, había varias imágenes de varios tamaños, pero había una imagen, la más grande de todas, y esta anciana pone esos panes, esa ofrenda de panes, a los pies de esa imagen, y se va. Y entonces a Abraham se le ocurre algo. Toma un hacha y empieza a destruir todos los otros ídolos. Y al terminar, pone el hacha en las manos del ídolo mayor, donde habían dejado la ofrenda. Pone el hacha en sus manos. Llega su padre más tarde, se da cuenta de toda la destrucción, y entonces le reclama a Abraham: Abraham, ¿qué es lo que pasó? Debiste haber sido tú, con esas ideas de un Dios único. Y Abraham le responde: no, padre, mira, estaba yo sentado atendiendo el negocio, en eso llegó una anciana y presentó unos panes a este ídolo, al mayor, y los demás ídolos querían participar de esos panes y empezaron a querer arrebatar esos panes. Entonces la mayor, este ídolo mayor, tomó esa hacha y empezó a destruir a todos los demás. Y así fue como terminó todo, y por eso está así la situación. Y Taré, su padre, le dice: eso no es posible, esto, dice, es un ídolo, esto no tiene vida. Y entonces Abraham le dice a su padre: ¿te das cuenta de lo que estás diciendo, padre? Y entonces de ahí vino la conversión de su padre. Son leyendas hebreas. Bueno, vamos a ver qué nos deja ver la propia palabra de Dios. Vámonos a Génesis 11, 24 al 32. Vamos a dar inicio para ver el antecedente. 11, 24 al 32 dice así. Nacor está dando la genealogía de Abraham. Nacor vivió 29 años y fue padre de Taré. Y vivió Nacor 119 años después de haber engendrado a Taré, y tuvo otros hijos e hijas. Taré vivió 70 años y fue padre de Abraham, de Nacor y de Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré fue padre de Abraham, de Nacor y de Harán. Harán fue padre de Lot. Harán murió en presencia de su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Pero Sarai era estéril, no tenía hijo. Y Taré tomó a Abraham su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham. Salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán. Llegaron hasta Harán y se establecieron allí. Los días de Taré fueron 205 años y murió Taré en Harán. Bien, esa es la genealogía de Abraham. Pero la pregunta que nos hacemos ahora es: ¿por qué decide Taré salir de Ur y dirigirse precisamente, específicamente, a la tierra de Canaán? Es el versículo 31, dice:
Em, y Taré tomó a Abram su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abram. Salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán. Llegaron hasta Harán y se establecieron allí. ¿Por qué tenían que salir de esa región tan próspera, tan alejada de Canaán? Era otra nación prácticamente. Salir dejando negocio. Seguramente ellos eran buenos negociantes, eran prósperos negociantes. Sin embargo, salieron para ir a una tierra desconocida para ellos, conocida tal vez de oídas, pero desconocida físicamente, para iniciar de cero allí otra vez. ¿Por qué tuvieron que salir? Bueno, aquí está dando la idea de que el padre fue el que tomó la iniciativa, pero vamos a ver que ese padre tomó esa iniciativa por alguna razón. Tal vez porque tuvimos ahí en esa familia a lo que podríamos llamar hoy en día un evangelista llamado Abraham, que compartió con su padre, con su parentela, con los servidores, con toda la gente, compartió el evangelio, las buenas noticias, ¿verdad? De un Dios único, un Dios verdadero, un Dios poderoso y un Dios que estaba hablando continuamente con Abraham. Génesis 24, 3 y 4 nos deja ver que ese mensaje que Abraham había compartido había quedado sembrado en la familia. Salieron de Ur, se detuvieron en un lugar que se llamó más tarde Harán, y de ahí partieron hacia Canaán, pero parte de la familia quedó en Harán. Y cuando Abraham quería que su hijo Isaac encontrara esposa, fue muy específico con su siervo y no quería que se casara Abraham con alguna de las mujeres cananeas, quería que fuera su siervo por una esposa para Isaac allá en Harán con su parentela, porque sabía que tenían los principios de ese Dios único. Y como dijimos la vez pasada, tenían el principio de no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Dice así Génesis 24, 3 y 4. Le dice Abraham a su siervo, y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mis parientes, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Entonces vemos que Abraham ya había compartido esas ideas, esa nueva experiencia y aprendizaje de haber conocido a un Dios único y verdadero, un Dios sobre todas las cosas, un Dios que no se le puede comparar con nada, por eso sabemos que Dios es santo, y cuando llamamos santo significa que no lo podemos comparar con nada ni con nadie. Cuando la Biblia habla de los santos en cuanto a los miembros de las iglesias, la palabra santo significa separados, apartados para, pero cuando está hablando acerca de Dios, nos está diciendo específicamente, no se le puede equiparar, comparar a nada, ni a nadie. Así es de que eso fue lo que aprendió Abraham, eso fue lo que compartió con su familia, con su parentela, y por eso a él le interesaba que su hijo no se casara con una cananea. Abraham ya estaba viviendo ahí en Canaán, pero recordemos que los cananeos tenían costumbres paganas, tenían ideas idolátricas, tenían religiones que no estaban aceptando al Dios único y verdadero, sino habían formado sus propios dioses ya. Bueno, entonces, de Abraham, ¿qué es lo que queremos aprender de Abraham? ¿Cómo fue que se inició esa amistad? Bueno, posiblemente en esa situación donde él estaba reflexionando acerca de quién es Dios y quiere conocer a ese Dios, y Dios vio su corazón, seguramente vio esa disposición de Abraham, ese anhelo, esa hambre, lo que dice el Señor Jesús, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y Abraham tuvo esa hambre y sed,
y Dios tuvo la misericordia y la gracia de no solamente hablarle, sino presentarse delante de él, y fue como lo conoció. Creo que en la Biblia no tenemos a ningún otro personaje que haya tenido más experiencias de plática directa, cara a cara con Dios. Acuérdense lo que hemos dicho, lo que es una teofanía. Una teofanía es la presencia de Dios en apariencia humana. Algunos teólogos dicen que era el Cristo preencarnado, igual en apariencia humana. Entonces, Abraham tuvo muchos encuentros con Dios de esa manera. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra acerca de eso. Génesis 12:7. Fíjense. Dice, el Señor se apareció a Abraham, se apareció, no oyó una voz, no le habló en su interior, no, se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Ahí esa amistad que estableció Dios con Abraham fue a tal grado que era una plática, lo que yo alguna vez les dije cuando estudiamos Adán y Eva en el Edén, cuando la palabra de Dios dice que oyeron la voz de Dios que se paseaba al aire del huerto. Y yo, como les dije, no es algo que dice la Biblia, es algo, una idea personal, pero seguramente Adán y Eva tenían ese mismo tipo de encuentro, con esa presencia, esa teofanía, y escucharon la voz de Dios que venía acercándose en esa teofanía, y por eso se escondieron. Igualmente aquí Abraham tuvo esa experiencia, Dios tuvo esa gracia para con él, y Abraham inmediatamente levanta un altar al Dios que se le había aparecido. Luego nos vamos a Génesis 13, 14 y 15. Dice así. Y el Señor dijo a Abraham después que Lot se había separado de él, alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Aquí no está diciendo que Dios se le apareció en esa teofanía, pero yo casi estoy seguro que sí, se fue Lot y entonces se presenta a Dios. Dice, y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él, y empieza esa plática. Alza los ojos. Ese alza los ojos no es nada más decir, alza los ojos. No, yo creo que estando junto a él, le señaló, mira, alza los ojos. Y ¿dónde estás? Voltea para allá, ahora voltea para allá, y ahora para allá, y ahora para allá. Todo esto que ves, te lo voy a dar a ti y a tu descendencia. Sí, cierto. Entonces, aquí no dice que estaba, pero casi estoy seguro que estaba ahí a su lado, mostrándole todo el panorama. Si nos vamos a Génesis 14, 18 al 20, nos dice así. Este es el encuentro, hubo esa rebelión de los reyes, Abraham rescata a su sobrino de las manos de unos de esos reyes que habían invadido Sodoma y tomado a su familia y sus posesiones, lo rescata. Y viene un curioso intermedio, ¿verdad? Porque nos está diciendo que se encontró Abraham con esos reyes, pero como que hace, la Biblia hace un intermedio y de repente deja de hablar de uno de los reyes y aparece en ese espacio Melquisedec. Dice Génesis 14, 18 al 20. Y Melquisedec, rey de Salem, Salem es paz, viene del hebreo de Shalom, rey de paz, príncipe de paz, el Señor. Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Él lo bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano.
y Abraham le dio el diezmo de todo. Aquí está un encuentro personal y uno diría, bueno, aquí no dice que sea una teofanía, no lo dice específicamente aquí, pero en el Nuevo Testamento cuando se describe a Melquisedec, se describe como sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Eso nos dice en Hebreos 7:3. Así es de que vemos que nuevamente tuvo un encuentro cara a cara, personal, con Dios, ahora en la persona de Melquisedec. Si nos vamos a Génesis 15:1, dice así: Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Ahora podríamos decir que a lo mejor no lo vio cara a cara, pero dice que tuvo una visión. Y bueno, las visiones seguramente era una presentación en esa misma apariencia. Así es de que Abraham tuvo otra experiencia con Dios de esa manera. Si nos vamos a Génesis 17, 1 al 3, y luego el versículo 22, dice así: Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció, otra vez se le apareció, y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. Se le apareció y hablaron. Y versículo 22 dice: Cuando terminó de hablar con él, Dios ascendió dejando a Abraham. Estaba ahí con él. Terminaron de platicar y Dios dice que ascendió. Un ascenso posiblemente como el que nos describe el libro de los Hechos, cuando el Señor Jesús asciende delante de los ojos de los discípulos, es llevado arriba a los cielos. Así es de que Abraham tuvo esa gran experiencia. Luego nos vamos al capítulo 18 de Génesis, versículos 1 y 2 y 33. Dice así: Y el Señor se le apareció otra vez, cara a cara, se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando Abraham alzó los ojos y miró, había 3 hombres parados frente a él. Al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. ¿Por qué se postró? Porque él reconoció quién era, ya había tenido pláticas con él. Los otros 2 eran los ángeles que iban a hacer su labor en Sodoma, de la destrucción. Pero el tercero era Dios mismo. Abraham lo reconoció, rápido corrió, se postró en tierra. Y el versículo 33 dice: Tan pronto como acabó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su lugar. Se la pasaron platicando, después vamos a ver de qué estuvieron platicando. Pero otra vez vemos que esa gracia que tuvo Abraham de tener una plática personal con Dios. Nos vamos ahora a Génesis 21, 12 y 13. Aquí tal vez no nos especifica que Dios está ahí presente, pero como les digo, es algo que personalmente yo creo que así fue. Dice así, Génesis 21, 12 y 13. Pero Dios dijo a Abraham: No te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Es cuando, por indicaciones de Sara o Sarai, pues le pide a Abraham que despida a su sierva y al muchacho, a Ismael, porque ya había problemas entre ellas. Y Dios le dice a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. También del hijo de la sierva haré una nación por ser tu descendiente. Entonces,
otra vez, no dice que estaba ahí, pero como les digo, no es una doctrina básica, solamente es algo que yo veo una constante en la vida de Abraham y veo que constantemente Dios se le aparecía o en visión o en persona, pero tenían pláticas continuas. Ahora nos vamos a Génesis 22, 1 y 2, 11 y 12 y 15 al 18, que dice así. Aconteció que después de estas cosas va a narrarnos precisamente el llamado de Dios, la petición de Dios acerca de ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio. Dice así, aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, ya desde que dice le dijo, seguramente estaba ahí con él presente, Abraham, y él respondió, aquí estoy, a lo mejor lo tenía a las espaldas, y Dios dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Pero el ángel del Señor, acuérdense que cuando la Biblia habla en el Antiguo Testamento acerca del ángel del Señor, no está hablando de uno de los ángeles al servicio de Dios, está hablando precisamente Dios mismo o el Cristo preencarnado. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo, aquí sí especifica dónde estaba, pero a lo mejor, así como Abraham vio cómo había ascendido, a lo mejor vio cómo estaba en el cielo, pausado posiblemente. El ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Y el versículo 15 al 18. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y te multiplicaré. Te multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Bueno, entonces vemos la cantidad de ocasiones en que Abraham tuvo esa experiencia personal con Dios. La pregunta que nos haríamos es, ¿por qué Dios trata con Abraham de esa manera y no lo hace ahora con nosotros? ¿Por qué? Va la primera respuesta. Primero, porque Él es Dios soberano y de propósitos. Por eso, simplemente, Salmo 138:8 nos da una idea acerca de esto. Dice, el Señor, está hablando el salmista, dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones las obras de tus manos. Así es de que Dios es soberano y Él tiene propósitos. Y si lo hizo así con Abraham en su tiempo, en su momento, había un porqué y un propósito. Para empezar, lo que hemos dicho algunas veces, no existía Antiguo Testamento, no existía Biblia, todo era de manera oral. Abraham seguramente lo que lo movió a reflexionar acerca de Dios fue haber escuchado el relato de Adán y Eva y la caída, Caín y Abel, el avivamiento que hubo en tiempos de Enós, la decadencia de la humanidad, causa del diluvio, la nueva humanidad por medio de Noé. Bueno, todo eso seguramente Abraham lo consideró y por eso fue llevándolo hasta el momento en que tuvo un encuentro personal con Dios mismo, así como debe ser con cada uno de los que toman a Cristo como Señor y Salvador personal, es un encuentro realmente.
Entonces, lo primero es porque Él es soberano y tiene propósitos. Y lo segundo, pues porque ahora tenemos la palabra de Dios como un trato directo y personal con nosotros y con toda la humanidad. Segunda carta de Pedro 1:19 dice así: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual, como dijimos, vamos a hacerlo personal. Así tengo la palabra profética más segura, a la cual yo hago bien en prestar atención como una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en mi corazón. Entonces, ¿por qué ya Dios no trata con nosotros con tantas apariciones de ese tipo personales? Bueno, Él es Dios soberano y tiene propósitos, pero también nos ha dejado toda su palabra, está todo lo necesario en la palabra de Dios, y Él está tratando con nosotros a través de su palabra. Dios, habiendo hablado en el pasado muchas veces por los profetas, hoy nos ha, y de muchas maneras por los profetas, hoy nos habla a través del Hijo. Y el Hijo nos va a llevar siempre a la palabra de Dios, como está escrito, como está escrito, como está escrito. Todo el tiempo el Señor Jesús hace referencia a la palabra. Así es de que ya tenemos esa palabra profética más segura, y si le prestamos atención, la atendemos en esas, como hemos dicho, sana doctrina, sana interpretación en todo el contexto de toda la palabra, no nada más en ciertas partes, vamos a llegar a ese encuentro personal y a ese cara a cara espiritualmente con Dios a través de Cristo. Bueno, entonces lo que vemos es que luego de ese primer encuentro, Abraham tuvo momentos adecuados y momentos inadecuados, tal y como sucede con nosotros. Y bueno, vamos a ver los adecuados. Vamos a ver, no todos en esta ocasión, pero vamos a ver los adecuados. Lo que nos quiere enseñar en esta parte es que Abraham, todas las veces que actuó correctamente, pues tuvo un beneficio, tuvo una bendición por la obediencia. Cuando no, pues hubo consecuencias. Vamos a ver primero la parte de la obediencia. Génesis 12:4. Dice así: entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Aquí nos está especificando la actitud de Abraham una vez que Dios trató con él, Dios habló con él y le dio una orden específica: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te diré. Entonces dice el 12:4, Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Abraham obedeció, él fue obediente, él no puso peros al Señor, fue obediente, sabía que estaba conociendo a ese Dios de propósitos, y por eso decidió salir con su familia, sus posesiones y con todo eso. Luego nos vamos a Génesis 13, 17 y 18. Nuevamente Dios le da una orden. Dice así: levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Entonces Abraham levantó su tienda y fue y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y allí edificó un altar al Señor. Dios le dice: levántate y anda por toda la tierra, de aquí para allá, a lo largo y a lo ancho, es para ti. Y entonces Abraham levantó su tienda, se fue y habitó en el encinar de Mamre. O sea, no está diciendo que ya se fue a todos lados, pero para empezar, obedeció, salió del lugar donde estaba y se fue a otro lugar. Ya después iría cambiando continuamente de lugar. Pero otra vez vemos que Abraham fue obediente a Dios. Tuvo un encuentro con él y fue obediente. Esa era su característica, que debe ser la característica de todo cristiano, la obediencia, que es lo que nos falla muy seguido, ¿verdad? Bueno, vamos a ver otra parte. Génesis 17, 22 y 23.
Dice, cuando terminó de hablar con él, Dios ascendió dejando a Abraham. Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los que habían sido comprados con su dinero, a todo varón de entre las personas de la casa de Abraham, y aquel mismo día le circuncidó la carne de su prepucio, tal como Dios le había dicho. Dios había establecido ya un pacto de sangre, básicamente, con Abraham. Le había dicho, toda tu casa, los que habitan contigo, siervos y todos, para confirmar la señal del pacto, deben circuncidarse. Y dice, termina de hablar Dios con él, y entonces Abraham toma a su hijo Ismael, a sus siervos, los que nacieron en su casa, los que habían sido comprados con dinero, todo varón de la casa de Abraham, y ese mismo día a todos los circuncidó. Otra vez, Abraham fue fiel y obediente. Ese era un pacto de sangre, ¿verdad? Ahora nos vamos a Génesis 21:14. Le dice así, se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar, poniéndoselos sobre el hombro, y le dio el muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Se levantó Abraham de mañana y despidió a Agar, su sierva, y a Ismael, su hijo, tal y como Sara se lo había pedido y tal como Dios le dijo, hazle caso a tu mujer, obedece eso, hazle caso y lleva a cabo lo que te dice. Y bueno, Abraham fue obediente, no tanto a su mujer, sino a lo que Dios le confirmó. Tenía un plan y un propósito, y bueno, ese plan y propósito lo veríamos más tarde, ¿verdad? De ahí salieron los árabes, y de ahí viene el continuo pleito entre árabes y judíos, entre Ismael e Isaac. Bueno, eso es otro tema. Nos vamos ahora a Génesis 22:3. Dice así, Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Abraham lo que está haciendo es obedeciendo. Está obedeciendo la orden de Dios. Ve al monte, Moría, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo. Y bueno, con todo el dolor de su corazón, se levanta muy de mañana, ni siquiera hizo tiempo de que no le sonó el despertador, sino de mañana, en obediencia a lo que Dios le pidió, se levanta, prepara su asno, toma a 2 de sus criados, a su hijo, toma leña para el holocausto y parte al lugar donde Dios le había mandado. Hoy vamos a dejar hasta aquí para poder ver con calma la siguiente parte de Abraham. Lo que queremos dejar claro es esto, la enseñanza que queremos tomar en este día. Abraham era enemigo de Dios, igual que nosotros, pero se convirtió en el amigo de Dios. ¿Cuándo? Abraham tuvo esa capacidad de reflexionar, pensar las cosas. Hoy en día parece que aún los que tienen mucha enseñanza, mucho estudio, mucha escuela, cuando son temas espirituales, como que no quieren pensar mucho en eso, como que lo que ven, lo que sienten, es lo que existe. Lo demás como que no es muy cierto, muy seguro. Pero vemos que Abraham se arriesgó y empezó a meditar. De hecho, Dios no quiere gente que le crea ciegamente en él. Cuando se habla acerca de un dogma, por ejemplo, los dogmas de la iglesia, un dogma prácticamente es algo que tú debes creer sin cuestionar. No preguntes por qué, tú créelo y ya. Pero no, Dios no quiere eso.
Dios no quiere que tengamos un suicidio intelectual. Por eso dice en su palabra, amarás al Señor de todo tu corazón, de toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. O sea, Dios quiere que sepamos por qué le estamos amando, que lo conozcamos realmente en base a lo que hemos estado meditando, lo que hemos estado analizando. Y claro, nosotros podemos ver en la obra de Dios las maravillas de esa creación, las maravillas de un creador. Nuestro propio cuerpo, cada vez que nos vemos en el espejo, deberíamos reflexionar. Nuestros ojos que tienen tantas capacidades de enfoque y desenfoque, bastones para ver colores, una memoria, cómo es que se guarda en el cerebro olfatos y ruidos que hemos escuchado, nuestros huesos, cómo es que los que han visto la concepción del ser humano, una célula, otra célula, una unión de células, se comparten información genética y empieza a dividirse y empieza a tomar su lugar cada una de las partes hasta que se forma todo un cuerpo humano con todas las capacidades, articulaciones, venas, sangre, músculos, tendones, bueno, la maravilla. Eso debería, simplemente el cuerpo humano debería llevarnos a meditar, ¿verdad? En ese Dios. Y bueno, buscarlo, anhelarlo, querer conocerlo realmente cara a cara, espiritualmente hablando. Por medio de su palabra, Él se da a conocer. Por medio de la fe, esa confianza de que allí está Él, de que está pendiente, que es nuestro amigo y como amigo está dispuesto a todo. El amigo da su vida por sus amigos y Él dio su vida por cada uno de los que han entrado en amistad con Él. Y bueno, vemos entonces la característica de Abraham, que fue obediente. Una vez que ha conocido a su amigo, a su gran amigo, Dios, su amigo le pide cosas y Abraham es obediente, confía plenamente, no ciegamente, plenamente en su amigo. ¿Por qué? Porque ya ha conocido parte de lo que él formó en la creación, parte de cómo trató directamente con Noé y cómo llevó a cabo esa maravilla del diluvio y de la recreación de la tierra. Bueno, todo lo que podemos decir acerca de lo que Dios ha hecho. Así es de que Abraham fue obediente y es un llamado para nosotros también. Si es que ya hemos conocido a Dios cara a cara a través de Cristo, lo que sigue para cada uno de nosotros es la obediencia. Y es lo que debe caracterizar al cristiano. Fallamos, sí es cierto, desobedecemos en ocasiones, sí es cierto. Vamos a ver que también Abraham falló, pero bueno, es un crecimiento espiritual que tenemos que llevar a cabo. Así es de que esta vez lo dejamos hasta aquí y la siguiente semana tendremos la conclusión de esta primera visión de Abraham en cuanto a lo que es sus momentos adecuados. Después vamos a ver los momentos inadecuados. Que Dios los bendiga, les guarde y a ser obedientes. Es lo que Dios pide de nosotros, ser obedientes y tener esas pláticas continuas con Él. Vamos a ver que Abraham tuvo un tipo de pláticas muy especiales, lo vamos a ver la siguiente semana. En el nombre de Jesús, nos vemos la otra semana. Y los dejo con este video acerca de lo que está pasando en el mundo. Como les he dicho algunas otras ocasiones,
Gracias a Dios no hemos pasado todavía por eso, pero tenemos que considerar a las personas que han pasado, que están sufriendo y padeciendo por ese tipo de circunstancias y orar por ellos, orar porque seguramente entre ellos hay hermanos en la fe también y tenemos que aprender a orar unos por otros, dice la palabra de Dios, y que Dios tenga misericordia y de alguna manera les haga llegar la ayuda que ellos requieren. En el nombre de Jesús, estamos juntos. Amén. Mirad qué pasada, estoy en la autopista. Y esto es la medianera. Y ese coche es del Macarro, me parece. Tengo que ver del Tony. Hostia, tío, qué pena. O antes le rompe la vuelta entera, tío. ¿Allá qué va? Nada. Cambuí aí, ó, como é que tá. É doido. E toda a chuva que faz, eu vou arrancar a placa do carro e hoje eu esqueci. Aí vai ser foda, ó. A próxima. Não te como sair lá fora não, tá enviado. Tá dentro do carro. Meu Deus do céu. Meu Deus, o povo ainda tá saindo muito braço.
Facebook por si alguien pues quiere mandarlos. Vamos banquitos, Vamos bancos. Ay, Dios mío. Dios bendito. Y también pasa en Honduras. Ahí suman 23 las personas muertas y miles de damnificados tras el paso de ETA. Este fenómeno causó inundaciones y deslizamientos de tierra en varios puntos del país. Tam görünüyor mu rengi? Tövbe estağfurullah. Ne biçim bir renk? Öbür tarafa da git. Sarıyla mor. Gerçekten ya bu ne ya? Estamos viendo el rescate de una familia aquí en Tapijulapa que sacando sus cosas. Esto ya se puso feo, muy feo, ya está muy feo. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. عبد المجيد الخزيم يحدثكم من أمام هذه الجدارية الغبارية الضخمة مع أول تأثيرات الأحوال الجوية والتقلبات في وسم 2020. البكيرية بالقصيم تتأثر بموجة غبارية وعموم القصيم متوجه إليه هذه الموجة الغبارية الضخمة. إن شاء الله أنه يتبعها المطار بخير بداية لموسم